Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy dirigido por el Padre Santiago Boigues desde la Archidiócesis de Valencia. Iniciamos este programa del Dios de cada día en estos últimos días antes de empezar el tiempo cuaresmal, tiempo de conversión, tiempo de purificar nuestras vidas para ser más de Dios y llegar a participar de esa pasión, muerte y resurrección de Cristo en el amor. Bien, vamos a hablar en estos últimos días de tiempo ordinario, vamos a hablar del abandono, del santo abandono. Y si tenemos tiempo diremos algo de una gran celebración que estamos teniendo aquí en Valencia, que es cada 5 años la Santa Sede dio permiso a Valencia para celebrar un año santo eucarístico. Al tener la reliquia del Santo Cáliz, pues quisiera comentar un poquito de esta historia del Santo Cáliz y la importancia también de ese acontecimiento. Bien, hablamos del santo abandono. ¿En qué consiste abandonarse al Señor? Pues conformarse a la voluntad de Dios. Bien, y eso es tan importante que los que desean crecer en el amor, ir viviendo más y más esa santidad, lo que decía el Papa Francisco en Gaudete Exsultate, el objetivo de nuestra vida es la santidad. Nuestra vida está para ser santos. Pues si eso es así, que lo es, ¿cómo yo puedo llegar a ser santo? Desarrollar esa gracia bautismal plenamente, buscando en todo la voluntad del Señor, en esa unión de vida y amor con Cristo. Bien, por eso es importante tener claro que esa es la clave fundamental, porque muchas veces los afanes de la vida, las diferentes ocupaciones y tareas, la fatiga, la molestia, el ruido, muchas veces como que nos ponen dificultades o frenos para poder vivir en esa voluntad del Señor, en ese vivir agradando al Señor, en esa vida de unión con Él. Es verdad que a veces los religiosos pues tienen tantos ruidos que no les ayuda en su vida de radicalidad evangélica. Pero también es verdad que los laicos, su lugar es el mundo, esa transformación del mundo según los criterios de Dios y no según los criterios del mundo. Y el laico está llamado a vivir en el mundo esa vida evangélica para transformar las estructuras de pecado en estructuras que generen una civilización en el amor. Bien, por eso esas tareas y esos negocios, esa fatiga también que puede dar, esas molestias, pues tienen que ser asumidas por parte del laico. ¿Y cómo eso lo puede hacer? ¿Cómo puede cumplir sus deberes y obligaciones con un corazón renovado, purificado, ensanchado en el amor del Señor a través de la contemplación? No es simplemente una lectura vocal, no es una meditación, sino ese descanso en el Señor, esa vida en el Señor, ese encontrarse en esa acción amorosa del Señor y entregarse plenamente a ella. Bien, vamos a seguir hablando de esa voluntad del Señor, esa perfección a la cual estamos llamados, esa maduración en todas las virtudes. Para eso, ciertamente hay un planteamiento de descubrir que mi vida tiene sentido. Hablando con algún joven en estos días, me hablaba de que su vida no tenía sentido. Pues bueno, son dos planteamientos diferentes. O tu vida tiene sentido, o tu vida no la tiene. O tu vida la enfocas en esperanza y confianza, o tu vida la enfocas en la desesperación. O vences la muerte con la vida, con la acción amorosa del Señor, o dejas que la muerte tenga la última palabra, que te lleva a la impotencia, no hay nada que hacer. Y muchas veces nos abandonamos a nuestras esclavitudes y vicios, llegando a hacer cosas que hasta nos escandalizan a nosotros mismos. Ciertamente son dos modos diferentes de plantear las cosas.
Nosotros creemos en el amor del Señor, creemos que nuestra vida es una vida que tiene valor, que tiene mucho que aportar, mucho que decir. Y en el amor del Señor todo lo puedo en aquel que me conforta, Filipenses 4:15, pues cambiamos, porque el Señor nos da la fuerza para cambiar nuestros vicios en virtudes. Cuántas impotencias que son salvadas con intervenciones del Señor, y cuántas cosas hermosas estamos llamados a hacer. A mí me gusta utilizar la palabra de la excelencia. Uno no se queda con pocas cosas, con bajo visión de las cosas bajas, sino uno le gusta ver con el Señor, en el amor del Señor, grandes horizontes, la excelencia. Sin Él nada podemos, la acción de Dios y nuestra colaboración. Eso es lo que queremos vivir, y eso es lo que nos va ayudando a ir viviendo en la voluntad del Señor. El Señor trabaja con nosotros, por Cristo, con Él y en Él. Por eso vale la pena que el Señor sea el director de nuestra obra, ¿no? Cuando hacemos una obra, el director es fundamental, porque marca el ritmo, orienta, pone cada uno en su sitio. Pues el Señor es mi director de obra. ¿Hasta qué punto yo me configuro a la voluntad del Señor? Pues la vida cristiana es una escuela al servicio divino. Como dice San Ignacio, nos alistamos bajo la bandera del Señor. El partido del Señor es el mejor partido, porque Él me ayuda al combate, a vencer, dando la vida, entregando la vida. Y el Señor me va dando mayor sabiduría, mayor enriquecimiento, además de cultivar mi inteligencia desde esa experiencia de amor. Y comprendamos los designios del Señor y sepamos purificar nuestros intereses en esos designios del Señor. Mi vida es para obedecer con alma, vida y corazón al Señor y darme cuenta que es lo mejor. Decía Don Vital Leodey en un libro del Santo Abandono, porque abandonar su sabia y poderosa mano para seguir nuestras pobres luces y vivir a merced de nuestra fantasía es una verdadera locura y supremo infortunio. Es decir, abandonarnos a nuestras pobres luces y a nuestras fantasías, pues ciertamente es una pérdida. Dejémonos ayudar por el Señor, dejémonos que el Señor abra nuestros horizontes, dejémonos ensanchar nuestros corazones en la verdad de su amor. Bien, pues vamos a escuchar un canto que nos pueda, una canción que nos puede ayudar también a darnos cuenta de esa importancia, de esa confianza y esperanza en el Señor. Después diremos alguna cosita más del Santo Abandono y después hablaremos de la importancia de esta celebración de este año eucarístico del Santo Cáliz de la Última Cena. Mi refugio, mi escudo, mi fuerza en el temor, mi amigo, mi guardián, eres el todo de mi ser. Confiar en ti es lo que busco, confiar en ti es el camino a seguir. En la tormenta no temeré, pues todo es posible al confiar en ti. Mi camino, mi baluarte, mi roca y protección, mi amado Salvador, hoy me rindo a
Bien, hay muchos textos de la Sagrada Escritura que nos pueden ayudar a ese abrirnos a la voluntad del Señor, a ese transformar nuestra vida según los criterios de Dios. Eclesiastés, en conclusión y después de oírlo todo, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es ser hombre. Es decir, temer a Dios en sentido amoroso. A mí tengo miedo de apartarme de esa unión de amor con el Señor. Mi vida es en esa unión de vida y amor con Él. Y todo lo que me aparta de Él, tengo miedo, no quiero vivirlo, porque eso me lleva a una pobreza. Y no solamente reconozco esa vinculación amorosa con el Señor, sino guardo sus mandamientos. Ese ordenamiento en el bien, ese fortalecimiento en el bien. Y dándome cuenta, haciendo el bien, es lo mejor para mi vida. Dice el Eclesiastés 12:13, eso es ser hombre. Esa es la razón de mi existir. Mateo 19:17, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea, vivir en la vida de Jesucristo, en la vida de Dios, fortalecernos en las virtudes. No vas a decir Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, es necesario hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, y vivir en la voluntad del Señor. El que tiene unida su voluntad a la de Dios vive y salva, el que se aparta de ella ciertamente se muere y se pierde. Mateo 19:21, si quieres ser perfecto, vende cuánto tienes, ven y sígueme. Bien, estamos celebrando aquí en Valencia un año eucarístico. Un año cada 5 años tenemos el regalo, al tener esa santa reliquia, una de las reliquias más importantes de la cristiandad, el Santo Cáliz de la Última Cena, el Santo Grial, pues tenemos la suerte de cada 5 años tener un año jubilar. El Santo Cáliz se venera desde el año 1437 en la Catedral de Valencia. Y según la tradición, esa copa de ágata es la que utilizó Jesús en la institución de la Eucaristía. Bien, los arqueólogos dicen que fue fabricada a comienzos del siglo I, en Siria o Egipto. Es así, Y en 1960 se publicó un exhaustivo estudio arqueológico sobre el cáliz, llegando a la conclusión de que no hay ningún indicio que haga oponerse a esa proposición. Es decir, no hay nada que descarte que este cáliz sea el cáliz de la Última Cena. Bien, por eso quisiera yo presentar rápidamente pues datos que avalan que realmente no hay ningún motivo, ningún indicio para rechazar que ese cáliz no sea el cáliz del Señor. Bien, según la tradición, esa copa de ágata fue llevada de Jerusalén a Roma por San Pedro. Puede ser que fuera Marcos que acompañando a Pedro, porque también, según algunos estudios, parece ser que el cenáculo era la casa de Marcos. Bien, por tanto, Marcos tendría esa copa que, como había mucha relación con Pedro, una relación, hasta Pedro le llama a mi hijo, ¿no?, a Marcos. Bueno, pues se cree que podría ser que la casa de Marcos fuera el cenáculo. Bien, por eso Pedro, cuando va a Roma, se llevaría el Santo Cáliz, y de hecho se utilizó por los primeros papas hasta Sixto II, San Sixto II. Ante la persecución de Valeriano, los primeros papas utilizaron ese Santo Cáliz hasta el año 2000, hasta el año 258, con la persecución de Valeriano, el Papa San Sixto II se lo confió a su diácono San Lorenzo para que lo guardara, para que lo protegiera. Y el diácono San Lorenzo lo envió a Huesca, su lugar de nacimiento, allí a los pies de los Pirineos, y se conservó hasta que, huyendo de la invasión islámica en el 711, fue escondido en lo más remoto de aquellas montañas. Bien, está datado muy bien todo donde fue llevado el Santo Cáliz hasta llegar a Valencia. El avance del reino cristiano de Aragón llevó al Santo Cáliz al monasterio de San Juan de la Peña, y allí desde el siglo XI fue conocido por los peregrinos de Santiago de Compostela y dio origen a las leyendas de los caballeros de Santo Grial.
El rey Martín el Humano llevó el Santo Cáliz a su palacio de Zaragoza en el año 1399 y Alfonso V el Magnánimo lo trasladó al Palacio Real de Valencia hasta que lo entregó a la catedral el año 1437. Bien, en la Guerra de la Independencia de 1809 fue llevado a Alicante, a Ibiza, a Palma de Mallorca y devuelto en el año 1813. Permaneció oculto en Carlet, Valencia, durante la Guerra Civil, 1936-1939, hasta ser repuesto en la antigua sala capitular, la actual capilla del Santo Cáliz, donde se venera actualmente. Bien, en nuestra historia reciente tenemos la dicha de que Juan Pablo II, cuando vino a Valencia, esa gran ordenación de sacerdotes, curioso que nuestro arzobispo, don Enrique Benavent, fue ordenado en esa misa de San Juan Pablo II en la Alameda. Bueno, pues el Papa Juan Pablo II celebró con el Santo Cáliz el 8 de noviembre de 1982. También el Papa Benedicto XVI celebró con el Santo Cáliz el 8 de julio del año 2006, con motivo del quinto Encuentro Mundial de las Familias. Y en conmemoración de esa reliquia, el cardenal don Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, declaró el primer año santo jubileo eucarístico del Santo Cáliz en el año 2015-2016, llamando el Santo Cáliz de la Misericordia. Después se celebró en 2020-2021 el Cáliz de la Pasión, estábamos en tiempo de pandemia, y ahora este año, 2025-2026, el Santo Cáliz de la Esperanza, de esperanza. Bien, es curioso que el Santo Cáliz nos lleva a la Eucaristía, y valorando la Eucaristía lo valoramos todo. En la Eucaristía se nos da todo, se nos da Jesucristo, Jesucristo dando la vida por todos. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi carne, sangre de alianza, derramada por todos. Hacer esto en conmemoración mía. Cristo dándose, Cristo en entrega de amor. Y nosotros, viviendo la Eucaristía, pues el Señor nos da la gracia de darnos como verdadero alimento de todos. Tomad y comed, tomad y bebed. El canon romano dirá: tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Es Cristo dándose, Cristo entregándose. Y nosotros, para permanecer entregándonos, pues eso es felicidad para todos. Cuando uno se entrega y permanece en la entrega, la gente cambia, la gente revive, la gente encuentra la felicidad, porque una vida entregada es una vida hermosa. Y yo lo aplico muchas veces a los sacerdotes, ¿no? Cuando encontramos sacerdotes entregados, la gente se enamora del sacerdocio. Cuando descubrimos sacerdotes que viven para sí mismos, la gente se escandaliza de los sacerdotes, y con razón, porque los sacerdotes están llamados a dar la vida como Cristo la da, ¿no? El buen pastor, dice San Juan, es el que da la vida por todos. Ellas me conocen y yo las conozco. También hay otras ovejas que no son de este redil, a ellas me debo, ¿no? Pero la primera característica que San Juan destaca del sacerdote es esa persona que da la vida como Cristo buen pastor. Bien, la Eucaristía ciertamente debe seducirnos, porque es presencia real del Señor, es banquete, es realmente sacrificio incruento, ¿no? Bien, interesante también ir al cenáculo, ¿no? El lugar donde se celebró la primera Eucaristía, ¿no? El cenáculo es el lugar de los grandes momentos, ¿no? Nosotros sabemos que la iglesia es nuestro cenáculo, la iglesia es nuestra casa, es nuestra morada. En la iglesia nos lleva a Jesucristo, ¿no? La iglesia nos lleva a la santidad. Bien, por eso es curioso que el cenáculo estaba en la ciudad alta de Jerusalén, en un barrio aristocrático, a 400 metros del palacio de Herodes. Por lo tanto, la familia que tenía el cenáculo era una familia acaudalada. Podría disponer de una copa de vino tallada en piedra preciosa, de enorme valor en esa época helenístico-romana.
Pues es verdad, el cenáculo está en una zona privilegiada, cerca del palacio de Herodes. Pues es normal que para una gran cena sacarían los mejores utensilios. Y cómo no sacarían ese cáliz de piedra tallada de un gran valor. Bien, la copa de ágata en la cultura judía, los recipientes tallados en piedra se consideraban inmunes a la impureza ritual, no necesitaban ser purificados antes. Por lo tanto, el Santo Cáliz tiene sentido de que sea una copa de ágata. También es verdad que todo lo que se ha ido añadiendo a esa copa de ágata, pues son expresión de ese amor al Santo Cáliz, a la Eucaristía, que se ha ido plasmando a través de los siglos. Hay 24 perlas de pie en el pie del Santo Cáliz que pueden simbolizar los 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro, sentados alrededor del trono celestial. Bien, pues que esta santa reliquia pues sea también pues amor a Jesucristo, Eucaristía, y ciertamente peregrinar para venerar este Santo Cáliz es venerar a Jesucristo en la Eucaristía, en su máximo don, pues Jesucristo que será totalmente por nosotros para nuestra salvación en la Eucaristía. Pues que el Señor nos ayude de verdad a reconocer el misterio de su amor en el Santísimo Sacramento, para que seamos testigos de Él en medio del mundo. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el Padre Santiago Boigues desde la Archidiócesis de Valencia.